Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 19. En aquel tiempo, Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos lo siguieron. Constituyó a 12 para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar, y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los 12, a Simón, al cual le impuso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y a Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oración para comprender las verdades divinas. Venid, santos ángeles de Dios, tocad la frente de quienes leen los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, para sellar en su frente el Espíritu Santo y así infundir en ellos la luz para que puedan comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélanos el gran misterio de Dios Padre y del Hijo, unidos en un solo amor. Amén. Marcos 3:13. En aquel tiempo, Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos lo siguieron. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta. Cuaderno de recuerdos de infancia. Recuerdo que de niña casi tenía un antojo de querer ser monja, desde que iba a las monjas en el colegio. Sentía un cariño un tanto forzado por ellas, pero sin embargo las amaba porque quería ser como uno de ellos. Pero en mi interior me sentí reprochada por este cariño, y mientras prometí amar solo a Jesús, volví a caer, y Jesús volvió a darme amargos reproches. El único cariño que recuerdo que he sentido en mi vida de manera especial, que entonces ya no sentía amor por nadie. Qué tiranía es un afecto natural y tal vez incluso inocente para el pobre corazón humano. Lo recuerdo con pavor. Los reproches internos me pusieron en la cruz. Me parecía que mi cariño mantenía a Jesús en la cruz y Jesús a cambio me ponía a mí en la cruz. Y por eso no gozaba de la verdadera paz, porque es propio del amor humano hacer la guerra a un corazón pobre. Tener paz y amar a las personas de manera especial no existe en el mundo, y si existe es no tener conciencia, y aunque sea con un fin santo o indiferente. Pero el bendito Jesús lo terminó rápidamente, y así es como. Una mañana le rogué a mi madre que me enviara a visitar a la superiora y lo conseguí con trabajo y sacrificio. Mientras iba, le pedí a la superiora que me dejara salir y después me dijeron que estaba ocupada y que no podía salir. Quedé como herida al escuchar esto. Fui a la iglesia y saqué mi dolor con Jesús, y Él aprovechó para dejarme terminarlo. Me habló de su amor y de la inconstancia del amor de las criaturas y de cómo quería absolutamente que yo lo terminara, diciéndome que cuando un corazón no está vacío,
lo rechazo, ni puedo comenzar la obra que yo han planeado hacer en lo más profundo del alma. Pero, ¿quién puede decir todo lo que Él me dijo en mi interior? Recuerdo que ahí terminó y mi corazón se quedó sin miedo, sin saber amar más a nadie. Por eso siempre rezaba a Jesús para que me permitiera hacerme monja, y muchas veces le preguntaba cuando lo sentía en mi interior si mi vocación religiosa iba a cumplirse. Y Jesús me aseguraba diciendo: sí, te satisfaré, verás que serás monja. Yo estaba toda feliz de oír a Jesús asegurarme y traté de hacer arreglos para que la familia obtuviera el consentimiento, que estaba en contra, especialmente la madre. Llegó al punto de llorar y me dijo que hubiera sido feliz si yo hubiera querido ser monja de clausura, pero que nunca me dejaría ser monjas activas. Sin embargo, a decir verdad, quise ser monja activa, porque las que conocía habían sido mis maestras, pero vino mi larga enfermedad y acabó con mi vocación. Y muchas veces me quejé con Jesús y le dije: y sin embargo, me dijiste la mentira, te burlaste de mí, prometiéndome que tendría que hacerme monja. Y Jesús me aseguró muchas veces que me estaba diciendo la verdad, diciéndome: no sé engañar ni burlarme. El llamado que te hice fue más especial. ¿Quién haciéndose monja, aún en las religiones más estrictas, no puede caminar, no tomar aire, no gozar de nada? ¿Y cuántas veces en las religiones dejan entrar al pequeño mundo y se lo pasan de maravilla? Y me quedo como a un lado. Ah, hija mía, cuando llamo a un estado, sé cumplir mi llamado. El lugar me es indiferente. El hábito religioso nada me dice, cuando en la sustancia del alma es lo que debería ser si hubiera entrado en la religión. Y por eso te digo que eres y serás la verdadera monjita de mi corazón. Volumen 21, capítulo 23. Mayo 12, 1927. Así como nuestro Señor hizo más con formar la redención que si nos hubiese liberado de todos los castigos, así es para quien debe formar el reino del fiat divino. Una potencia impide morir a Luisa. ¿Cómo llama a las almas a formar las leyes, a regir al mundo? Hija mía, cuando llamo a las almas en modo especial y extraordinario, hago como un rey cuando elige a sus ministros y junto con ellos hace las leyes, domina y rige el reino. Así hago yo. Llamo a estas almas a tomar parte de mi régimen, de mi dominio. Formo las leyes que rigen todo el mundo, y como te he llamado en modo especial a hacerte vivir en la morada real de mi voluntad, mi mismo querer te lleva mis más íntimos secretos y te hace ver los graves males, las guerras, los preparativos infernales que destruirán muchas ciudades, y tu pequeñez, no pudiendo resistir ante la vista de estos males, justamente quiere venirse al cielo. Pero debes saber que muchas veces los ministros disuaden al rey de que haga leyes punitivas, y si no obtienen todo, siempre obtienen alguna cosa. Así será para ti, si no obtienes todo, mientras que estés en la tierra, alguna cosa obtendrás. Por eso, date ánimo, y tu vuelo en mi voluntad sea continuo.
Marcos 3:14. Nombró a 12, a los que llamó apóstoles, para que estuvieran con él y fueran enviados a predicar. Volumen 25, capítulo 32, marzo 22, 1929. Dios en sus obras se sirve de medios humanos. En la creación tuvo campo de acción la divina voluntad, constituyéndose vida de todo. Mi pobre mente me la siento fijada en el querer divino y pensaba entre mí, pero ¿cómo podrá venir su reino a la tierra? Y además, ¿cómo puede venir si no se conoce? Mientras esto pensaba, mi siempre amable Jesús, saliendo de mi interior, me ha dicho: hija mía, yo en mis obras me sirvo de medios humanos. Si bien hago la primera parte, el fundamento y toda la sustancia de la obra que quiero hacer, y después me sirvo de las criaturas para hacer que mi obra sea conocida y tenga vida en medio a las criaturas. Así hice en la redención. Me serví de los apóstoles para hacerla conocer, para propagarla y recibir y dar los frutos de la redención. Y si los apóstoles no hubieran querido decir nada de lo que yo dije e hice al venir a la tierra, y encerrados en su mutismo, no hubieran hecho un paso, un sacrificio, ni arriesgado la vida para hacer conocer el gran bien de mi venida a la tierra, habrían hecho morir mi redención en el momento de nacer, y las generaciones habrían estado privadas del Evangelio, de los sacramentos y de todos los bienes que ha hecho y hará mi redención. Fue esta mi finalidad por la que en los últimos años de mi vida acá abajo llamé a mi alrededor a los apóstoles, para servirme de ellos como pregoneros de lo que había hecho y dicho. Oh, si los apóstoles hubieran callado, habrían sido reos por las tantas almas perdidas si no hubieran conocido el bien de la redención, reos por tanto bien no hecho por las criaturas. En cambio, porque no callaron y pusieron su vida, se pueden llamar después de mí autores y causa de tantas almas salvadas y de todos los bienes que se han hecho en mi iglesia, que como primeros pregoneros forman sus columnas inquebrantables. Esta es nuestra costumbre divina. Primero hacemos nuestro primer acto en nuestras obras, ponemos todo lo que se necesita y después las confiamos a las criaturas, dándoles gracias suficientes para que puedan continuar lo que nosotros hemos hecho. Y por eso nuestras obras son conocidas según el interés y la buena voluntad que tienen las criaturas. Así será del reino de mi voluntad divina. Te llamé a ti como a una segunda madre mía, y al tú por tú, como hice con ella en el reino de la redención, te he manifestado los tantos secretos de mi fiat divino, el gran bien de él, y cómo quiere venir a reinar sobre la tierra. Puedo decir que he hecho todo, y si he llamado a mi ministro, a fin de que tú te confiaras con él para hacerle conocer mi finalidad, ha sido para que tuviese interés de hacer conocer tanto bien. Y si por parte de quien debiera ocuparse no existiera este interés, el reino de mi voluntad lo pondría en peligro de hacerlo morir en su nacer, quedando ellos como reos de todo el bien que puede traer un reino tan santo. También merecerían que, haciéndolos a un lado, llamara a otros como pregoneros y propagadores de los conocimientos de mi fiat divino, hasta en tanto que no encuentre quien tenga interés y tenga más en cuenta que a su propia vida el hacer conocer sus conocimientos
El reino de mi voluntad no puede tener su principio ni su vida sobre la tierra. Volumen 12, capítulo 148, enero 17, 1921. El Fiat Mihi de la Santísima Virgen tuvo la misma potencia del Fiat Creador. El tercer Fiat será el cumplimiento de la oración enseñada por Jesús. El Fiat Voluntas Tua, como en el cielo, en la tierra. Yo, sorprendida y aniquilada al oír todo esto, he dicho: Jesús, ¿qué dices? Tú sabes lo mala y lo incapaz que soy para todo. Y él: Hija mía, es mi costumbre elegir las almas más abyectas, incapaces y pobres para mis obras más grandes. Mi misma mamá nada de extraordinario tenía en su vida exterior. Ningún milagro, ninguna señal tenía que la hiciera distinguirse de las demás mujeres. Su único distintivo era su perfecta virtud, que a muy pocos llamaba la atención. Y si a los demás santos les he dado el distintivo de los milagros, y a otros los he adornado con mis llagas, a mi mamá nada, nada. Sin embargo, era el portento de los portentos, el milagro de los milagros, la verdadera y perfecta crucificada, ningún otro similar a ella. Yo tengo la costumbre de hacer como un amo que tiene dos servidores. Uno parece un gigante hercúleo, hábil para todo. El otro, pequeño, débil, inhábil, parece que no sabe hacer nada, ningún servicio importante, y el amo, si lo tiene, es más por caridad que por otra cosa. Ahora, debiendo enviar una altísima suma de dinero a un país lejano, ¿qué hace? Llama al pequeño, al inhábil, y le confía la gran suma, y dice para sí: si la confío al gigante, todos le pondrán atención, los ladrones lo asaltarán, lo pueden robar, y si con su fuerza hercúlea se defiende, puede quedar herido. Sé que él es valiente, pero quiero protegerlo, no quiero exponerlo a un evidente peligro. En cambio, este pequeño, sabiéndolo inhábil, ninguno le pondrá atención. Ninguno podrá pensar que pueda yo confiarle una suma tan importante, y volverá sano y salvo. El pobre inhábil se asombra de que su amo confíe en él, mientras podía servirse del gigante, y todo tembloroso y humilde va a entregar la gran suma sin que ninguno se haya dignado mirarlo, y sano y salvo regresa a su amo, más tembloroso y humilde que antes. Así hago yo. Cuanto más grande es la obra que quiero hacer, tanto más escojo almas pequeñas, pobres, ignorantes, sin ninguna exterioridad que las señale. Su estado de pequeñez sirve como segura custodia de mi obra. Los ladrones de la propia estima, del amor propio, no le pondrán atención, conociendo su inhabilidad, y ella, humilde y temblorosa, desempeñará el oficio confiado por mí, conociendo que no ella, sino yo, he hecho todo en ella.